Buenas tardes, soy Jorge Díaz Cuervo. A nombre de Quibernus y de Grupo Salinas, me es muy grato darles la bienvenida a nuestro tercer conversatorio del ciclo titulado Tiempos de crisis, tiempos de liderazgos. En esta ocasión, nuestros invitados abordarán el tema de energías renovables y su impacto en el crecimiento económico y en la generación de prosperidad para todos y todas. Contamos hoy con el marco jurídico apropiado para transitar de manera rápida y eficiente hacia las energías limpias. Saludo y agradezco la participación de la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, destacada jurista, investigadora, catedrática, directora y fundadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, así como de Carlos Muñoz Piña, profesor de la Universidad del Medio Ambiente. Cedo la palabra para moderar este conversatorio a nuestro compañero, líder Quibernus, Miguel Ángel Nadal, procurador ambiental del Estado de Quintana Roo y presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales de México. Gracias nuevamente a todos y a todas por acompañarnos. Adelante. Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un honor, un gusto compartir esta tarde con todos quienes nos están siguiendo en estos momentos, desde luego con todos los quibernautas. Yo soy un quibernauta más, muy contento de poder estar participando ahora en estos conversatorios tan importantes que nos permiten pues acercarnos a estos temas por demás importantes y de interés para nuestro país, para nuestra época, nuestro momento. Y la verdad es que hemos tenido oportunidad de seguir estos conversatorios en ocasiones anteriores y desde luego que es por demás importante poder tener esta oportunidad y más con los especialistas que el día de hoy tengo el gusto de moderar esta plática, en donde pues estarán abordando esta condición que en los últimos años ha agarrado una fuerza muy importante, este tema de las energías renovables en libertad para la prosperidad incluyente, ¿no? Y de esta manera, pues quiero presentar ya de manera formal a quienes estarán compartiendo esta información durante el periodo de una hora y media, que es lo que se tiene considerado este conversatorio. Y es por ello que presento la reseña curricular del doctor Carlos Muñoz Piña, el doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de California en Berkeley, maestro en Economía Ambiental por la University College London en el tema Pobreza y Deforestación, licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 2001 a la fecha, director general de investigación en política y economía ambiental en el Instituto Nacional de Ecología, teniendo bajo su coordinación proyectos de diseño de instrumentos económicos y evaluación de políticas públicas para varios temas, dentro de ellos programas de pago por servicios ambientales hidrológicos, rescate de la vaquita marina, norma de eficiencia vehicular, cobro de derechos por áreas naturales protegidas y manejo de residuos. Ha sido consultor del Banco Mundial y asesor del Resource Renewal Institute e investigador visitante en la Comisión para la Cooperación Ambiental en Canadá. Entre otras importantes posiciones, también miembro del Consejo Asesor de Reforestemos México, y pues bueno, me da mucho gusto, doctor, poder compartir esta tarde con usted. Voy a presentar también, antes de darle la palabra, a la doctora también, Ana Laura Magaloni Kerpel. Me voy a permitir también compartirles la semblanza. La doctora tiene una trayectoria profesional inicia su trayectoria profesional como secretaria proyectista en el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. De ahí pasa a ser directora de estudios y proyectos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras realizar sus estudios de posgrado, se incorporó al Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, como docente
En el año 99 fundó y dirigió la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, espacio en el cual se ha desempeñado como investigadora y catedrática especializada en reforma judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Justicia Penal. De igual manera, fue integrante de la Red Nacional a favor de los juicios orales y el debido proceso en el 2008. Impulsó la reforma constitucional al sistema de procuración e impartición de justicia penal. En el 2016 participó en la construcción de las reformas a la justicia cotidiana que buscaran mejorar el desempeño de las instituciones de justicia más cercanas a los ciudadanos. Ese mismo año fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde destacó por sus propuestas en materia de impartición de justicia, en materia de impartición de justicia. Desde el 2018 es presidenta de la Comisión Técnica de la Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cargo honorario en el que ha liderado el proyecto de creación de la nueva dependencia. En fin, es un verdadero gusto poder tener esta oportunidad de compartir con los doctores. Y bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría cederle la palabra al doctor Carlos Muñoz y al mismo tiempo agradecerles a todos en Quibernos la oportunidad de este conversatorio. Doctor. Gracias, Miguel. Gracias por la presentación y saludos a todas y todos los quibernautas que están aquí escuchándonos. Voy a estar platicando de cómo se conectan las energías limpias con los temas de cambio climático y calidad del aire. Y lo más importante, el mensaje central para que ustedes se lleven, es que tenemos razones locales y razones globales para actuar. Entonces, lo que voy a estar haciendo ahorita es, les voy a compartir mi pantalla y una presentación con la cual haremos un breve recorrido sobre lo que significa estas razones individuales para nuestra ciudad, para nuestra región, para nuestro país y para el planeta todo en conjunto. Lo primero es arrancar con lo que ya estamos viviendo. Ya la evidencia actual nos dice que tenemos esta década que acaba de pasar, está más cálida desde la que se tiene registro. Ya estamos casi a 3/4 de grado centígrado por arriba del promedio de todo el siglo XX. Estamos observando que el océano se calienta más que la superficie terrestre y tenemos concentraciones de CO2 en la atmósfera muy altas y preocupantes. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen creciendo año con año. No es algo que se haya reducido como las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que gracias al doctor Molina, que el día de hoy recordamos con mucho cariño y con mucha esperanza, el de los descubrimientos sobre el agujero en la capa de ozono movieron al planeta entero, a todos los gobiernos del mundo a actuar, se empezaron a reducir significativamente y el agujero en la capa de ozono se fue reduciendo. Y hoy podemos decir que ya estamos muy cerca de tener éxito en este campo. Pero en cuestión de calentamiento global siguen creciendo porque tiene que ver con el uso de combustibles fósiles, con el uso de las energías no renovables que liberan CO2 a la atmósfera. Y estas serían las consecuencias. Fíjense, cada una de estas barras, piensen como si fueran termómetros, en las cuales en la parte de abajo y hasta el lado izquierdo ustedes pueden ver cómo son 1,5 grados, 2 grados, 2,5 grados de elevación de la temperatura promedio. Y aunque en un día que suba la temperatura pocos grados es una cosa que todos vivimos, si el planeta entero está en promedio subiendo 1 grado, como casi ya lo tenemos, 2 o 3, las consecuencias en los ecosistemas, en los alimentos, en el agua serían verdaderamente graves. Y estamos hablando de estrés hídrico, de problemas de agua, sequías, estamos hablando de pérdidas de los sistemas agrícolas y de desastres naturales. Como ahorita nos platicaba Miguel antes de que abriéramos, cómo pues en Quintana Roo el huracán Delta causó gran zozobra y han pasado muchos huracanes. Esta idea de la fuerza y la frecuencia de huracanes es una de las cosas por las cuales el mundo que tuviera más de 3 grados centígrados de calentamiento global
nos estaría moviendo a un lugar que no conocemos, que la ciencia no puede vislumbrar qué tan fuerte estaría pasándonos, qué tanto riesgo hay en eso. Bueno, pues si nuestra meta es reducir ese calentamiento global, de mitigar las emisiones, es lo que podemos hacer. Aquí podemos ver cómo el cierre por COVID-19, el cierre de las actividades económicas, hizo que se redujeran mucho las emisiones de la industria, del transporte, de otros sectores. Pero, pues, eso es temporal, eso es solamente mientras la actividad económica se frena, y ustedes saben el sufrimiento económico que tiene el que tengamos que frenar la actividad económica de súbito, sin estar preparados para ello. Así es que, si pensamos en una crisis de alcance global como la que estamos viendo, imaginemos cómo viene primero la consecuencia económica de ese cierre y después la consecuencia económica de un fenómeno que afectaría a todo el planeta de la misma manera. Y las razones locales tienen que ver con esto, con cómo se reducen los contaminantes locales. Porque además de los gases de efecto invernadero, tenemos los contaminantes criterio. Y cuando hablamos de energías limpias, estamos hablando de energías que cuando se están utilizando generan menos contaminación al aire de nuestra ciudad, al aire de nuestra región. Le llaman contaminante criterio porque son los criterios con los que se evalúa si la calidad de aire está buena o no. Entonces, tenemos de ambas cosas y por ambas razones tenemos que transitar hacia energías limpias. ¿Y para quién son los beneficios? Pues los beneficios son principalmente para los hogares de menores ingresos. ¿Qué evidencia científica tenemos para ello? Por ejemplo, ozono, uno de los contaminantes criterios, lo pueden ver ahí en medio, que se genera por las emisiones. Estudios en Santiago de Chile que midieron hace varios años a mujeres embarazadas y llevaban su registro médico y sabían cómo había estado los niveles de ozono mientras estaban embarazadas. Midieron años después, cuando ya los niños ya estaban en primaria, cuál era su desempeño. Midieron hogares de altos y medios ingresos, niños con buena salud, con salud intermedia, con más o menos educación los padres, y a la hora de comparar los grupos que estaban, que habían sido más expuestos con los menos expuestos, descubrieron que el desempeño escolar de los niños que habían estado en el vientre materno con buena calidad de aire era casi un año escolar por arriba que los que no. Y esa es evidencia con pruebas estandarizadas como las que tenemos en México. Entonces, esta idea de que el impacto en la calidad de aire tiene un impacto en el futuro es súper claro en esos niños. Y lo podemos ver también en los condados de Estados Unidos que aprobaron el Clean Air Act, la regulación para buena calidad de aire, porque esto que ya ocurrió en los 70s, van siguiendo a las personas que estuvieron en esos condados que lo adoptaron antes y lo comparan con quienes se tardaron en adoptar las reglas de mejor calidad de aire. Los comparan y igual, grupos similares tienen mayores ingresos por mayor productividad aquellos que que crecieron en lugares con calidad de aire más limpia. Entonces, tenemos razones. Si tenemos razones de productividad muy claras, por ejemplo, el cierre de la refinería en Azcapotzalco en el 1991. Dos investigadoras, Hanna y Oliva, compararon el ausentismo laboral antes y después del cierre de la refinería. 19% menos contaminación de óxidos de azufre en la zona. Al quitarla, se quita esa contaminación. Una quinta parte de la contaminación baja en una quinta parte, y comparan cuántas personas faltaban a sus trabajos. 1 hora y un tercio a la semana en promedio de menor ausentismo laboral. Y menor ausentismo laboral era mayor productividad para las empresas que estaban pagando, ingresos para la gente que iba a trabajar esos días en vez de tener que estar recuperando la salud y recibiendo los cuidados de la familia. Un 3.5% de expansión de la producción y la productividad en la zona. Si nosotros pensamos que la pobreza se supera con educación y con trabajo, la mala calidad de aire de nuestras razones locales le pega a la educación y al trabajo. Son esas nuestras razones presentes. Y obviamente, el cambio climático afecta más a los más pobres. Los países que más sufren por inundaciones, por golpes climáticos, son aquellos que también tienen el menor desarrollo. Y las zonas más vulnerables dentro de México son también aquellas que están a más riesgo. Por ejemplo, si a México le pegan sequías, teniendo los acuíferos sobreexplotados que tenemos, esas zonas
estarían en mayor riesgo de sufrir en abasto de agua hacia el futuro. Y de nuevo, tenemos cerca de 39 millones de personas viviendo en pobreza, bueno, de las cuales 15 millones que viven en pobreza y pobreza extrema están en lugares donde los acuíferos son ahora un problema. Con el cambio climático, eso solo se agravaría. Puedo pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, pero me gustaría amarrar la idea pensando en que si el Acuerdo de París nos dice que hay metas con las cuales podía el planeta evitar rebasar los 2 grados centígrados, y recuerden nuestro termómetro del inicio, rebasar 2 grados nos traería todos estos problemas de abasto de agua, de alimentación, ruptura de ecosistemas, desastres. Para llegar a esa meta tenemos que hacer un esfuerzo significativo todos los países, cada uno de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a las circunstancias que tenemos. Y si en México la mayor parte de la energía que estamos consumiendo es para el transporte, más o menos la mitad, la industria una tercera parte, 15% lo residencial, ¿de dónde viene esa energía? Aquí podemos ver el mapa de cómo se produce electricidad en México. La mitad viene de ciclo combinado. Estamos utilizando combustibles fósiles, gas natural, combustóleo, tenemos energía térmica convencional, pero pueden ver hacia abajo donde está lo azul de la hidroeléctrica o la energía del viento, la eoeléctrica, geotermia, energía fotovoltaica. Son todas estas alternativas que ahorita son muy chicas, pero que pueden ir creciendo y justo nos harían crecer económicamente sin tener que contaminar el presente y el futuro con ello. ¿Qué críticas hay? Hay una que se llama la de la intermitencia, que es, bueno, pues no hay sol a todas horas y no hay viento a todas horas. Pero pueden ver ustedes ahí cómo tenemos la energía del sol y del viento que a ciertas horas, ya más o menos 10, 12 horas, a partir de la mañana hacia la tarde, están generando más energía. Y la capa de arriba, la capa del pastel de arriba, es la hidroeléctrica, que de alguna manera atempera. En el momento que bajan las energías renovables intermitentes, podemos utilizar las energías renovables que las tenemos almacenadas. Es decir, somos un país que puede resolver sin tener necesariamente todo el respaldo de combustibles fósiles, esta energía que ocurre a ciertos momentos. Y también una red muy grande, si hay sol en Oaxaca, si hay viento en Oaxaca y no lo hay en Veracruz, en Tamaulipas, al tener una red integrada, el sol de todos lados se comparte con todos la energía que genera y de la misma manera el viento. Una buena red te permite tener variaciones que se suavizan entre todos. Ya hemos hablado de los contaminantes y podemos ver que tenemos efectos locales en la región por lluvia ácida, productividad agrícola y los globales que estábamos hablando de largo plazo. Y ya, el problema es que la forma en la cual se van tomando decisiones sobre cómo combinar energías está en este momento teniendo riesgo de caer, de no darle tanto impulso a las energías limpias y estar metiendo al contrario, no solo combustibles fósiles, sino aquellos más contaminantes como el combustóleo. Tiene mucho azufre y que es muy difícil colocar y que si se empieza a quemar en nuestra generación eléctrica vamos a tener problemas de salud mucho más fuertes. Ahora, sí, la termoeléctrica de Tula contamina no solo la región de Tula, sino pueden ver en el mapa de abajo también hacia la Ciudad de México y Estado de México. Los impactos son regionales. No solo afectan a la calidad de aire, sino a la productividad. Por ejemplo, la termoeléctrica de Petacalco, su contaminación, su huella de contaminación afecta las zonas de cultivos de mangos y otras frutas para el mercado interno y para la exportación. Entonces, se pierde la productividad, como decíamos, pegándole a principalmente los hogares de menores ingresos. Los efectos en salud, haciendo la cuenta por asma, afectaciones respiratorias, cáncer, alergias, todas estas ideas que van detrás de la energía no limpia pueden llegar a ser significativos. Estamos hablando de daños en salud a 32,000 personas por las partículas. Por ozono, 4,500. Y eso estamos hablando de 80,000 hospitalizaciones anuales. El Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire hace estas cuentas para ver cómo nuestra huella no solo es una huella planetaria hacia el cambio climático, sino es una huella al presente. Con esto quiero terminar con las soluciones. Las soluciones son actuar desde la oferta y la demanda.
En cuanto a la demanda, tener edificios eficientes, teniendo viviendas energéticamente eficientes, transporte más sustentable, es una forma en la cual reducimos el consumo de los combustibles fósiles. Y por otro lado, del lado de la generación, impulsar que se genere electricidad a partir de combustibles más limpios, energías renovables, es la otra parte de la solución. Moviendo estas dos piezas, no solo una, para que no piensen solo es el consumo, solo es culpa de los hogares o las empresas que no transitan, sino tenemos que tener las dos cosas, una buena oferta de energías limpias y una demanda reducida de combustibles fósiles. Combinando estas dos cosas es donde vamos a poder llegar. Y piensen que a nivel global, el argumento de invertir solo el 1% del PIB en las siguientes 3 décadas evitaría un cambio climático que nos haría perder 5% del PIB. Y para que se den una idea, la recesión inducida por la crisis del COVID es un golpe de 10% de nuestra economía. Entonces, el cambio climático es esta idea de una pandemia, pero sería no solo de un año, año y medio, sino estamos hablando de la segunda mitad del siglo, del 2050 en adelante, cuando ustedes, jóvenes líderes, van a ser los y las líderes consolidados en lo económico, en lo político, en lo social. La buena noticia es que México puede cumplir con sus compromisos con el resto del mundo, porque recuerden que aquí se necesita actuar todos los países al mismo tiempo. Si uno solo lo reduce y los demás lo hacen, no pasa nada. Pero todos actuando con este acuerdo, con esa coordinación en el Acuerdo de París de ir reduciendo sus emisiones, si México, para cumplir con lo que prometió, con lo que dijo, yo lo pongo para que todo el mundo lo ponga al mismo tiempo, ponga su esfuerzo y ponga sus resultados. Una tercera parte de lo que tendríamos que hacer es rentable. No tenemos que gastar nada. ¿Por qué? Porque las energías limpias, además de causarnos menos costos en la salud y en la productividad, lo que hacen es cuestan menos. Los paneles solares, la energía eólica es tan competitiva que puede ahorita ser más barata que la producción con energías fósiles. Y entonces no perdemos, al contrario, ahorramos y ganamos al tenerla así. Lo que tenemos que hacer es los ajustes para que nuestras grandes paraestatales, nuestras empresas productivas del Estado, hagan una transición energética para que no dependa México de que estén consumiendo combustibles fósiles y generando una huella de carbón y de contaminantes locales tan grandes. Con esto y poniendo disponible tanto la Universidad del Medio Ambiente como WRI México, los documentos de los cuales sale esta información. Ahí mismo en wrimexico.org pueden bajar ustedes todos y cada uno de los documentos que hicieron esta práctica. Muchas gracias, Miguel. Fue un recorrido rápido, pero gracias por darme la palabra. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por esta información que nos comparte. Hay desde luego, un compromiso muy importante que se tiene como país para ir caminando hacia estos compromisos globales, mundiales. Es muy claro lo que señala la Organización de las Naciones Unidas en sus objetivos de desarrollo sostenible en estos 17, y en el que puntualmente caemos es en el punto 7 o en el objetivo 7, que es el que señala esta transición que debemos ir marcando todos y cada uno de los países que tenemos este compromiso. Pero aquí lo que preocupa, y seguramente en un rato más pudiéramos conversar de ello, ¿cómo está México tecnológicamente hablando? ¿Podemos hacerle frente a estos compromisos? Pero bueno, será un tema que en un momento más me gustaría si nos pudiera compartir. Ahora me gustaría darle la oportunidad y el turno a la doctora Ana Laura Magaloni. Doctora, pues antes que nada, nuevamente, muchísimas gracias por compartir el espacio y tiempo en esta oportunidad. Y bueno, ahora que escuchamos todo lo que ha mencionado el doctor en la parte de tecnología, en la parte de los compromisos que se tienen como país, ¿cómo está México en la cuestión legal? ¿Tenemos las condiciones suficientes, el andamiaje suficiente para poder hacerle frente a esta situación? Observamos que se dice comprobado, inclusive de manera de salud y en la parte tecnológica, que no son viables ya el seguir haciendo la utilización de los hidrocarburos que nos hacen daño. Sin embargo, ¿cómo estamos en la parte legal para hacerle frente a estos compromisos? Ay, gracias, Carlos. Pues muchas gracias a Quibernus y a todos ustedes por invitarme y por darme parte de su tiempo.
La parte más complicada del cambio climático, creo, tiene que ver con hacer efectivas las normas, digamos. En la exposición de Carlos Muñoz me queda claro, uno, la dimensión del problema, la gravedad del mismo, y dos, como el tiempo que le ha tomado al mundo frenar, y entre ellos a México, digamos. Parece ser que estamos ante el tic-tac del reloj de los 2 grados centígrados. En los últimos 40 años, solamente en los últimos 40 años, la temperatura ha aumentado 1.7 grados centígrados. Si llegamos a los 2 grados, o sea, ya en total, desde la era preindustrial, la temperatura ha aumentado 1.1 grados. En los últimos 40.7. Tenemos un tic-tac del reloj que nunca antes había estado tan cerca. Después de los 2 grados centígrados, no solamente no sabemos qué más catástrofes se van a producir, porque es como un tipping point, un lugar en donde las inercias de calentamiento van a ser muy difíciles de frenar, y es en estos próximos 10, 15 años que el esfuerzo mundial tiene que ser sin precedentes. Y el esfuerzo mundial tiene que ser conjugar a todos los países que puedan actuar en sintonía. Quiere decir, en la misma dirección y al mismo tiempo. Y lo que está pasando en el mundo, y en México no es la excepción, es que esos compromisos ya están en los acuerdos internacionales, en muchas legislaciones locales, o sea, nacionales, digamos, y en los acuerdos internacionales, y a pesar de que ahí están, las inercias del modelo de desarrollo económico, de consumo de energías fósiles, no frenan de un día a otro. Es complicado, los países no están cumpliendo con la reducción de emisiones al nivel que se esperaría después del Acuerdo de París. Y es momento, me parece, que seamos los ciudadanos los que demandamos ese cumplimiento. Está en las normas, es vinculante, es obligatorio, no lo pueden eludir. Y ha habido en todo el mundo muchos litigios promovidos principalmente por personas jóvenes que le están demandando a sus gobiernos el cumplimiento de lo que establece sus normas con respecto a la reducción de emisiones y gases efecto invernadero. O sea, creo que ha sido, o sea, a diferencia de hace 30 años, cuando empezamos a hablar del calentamiento global, hoy yo creo que sí estamos en un momento que o se toman medidas más radicales, o nuestros jóvenes principalmente tienen lo que yo denomino amenazado su derecho al futuro. El derecho al futuro es la posibilidad de proyectar tu vida hacia adelante. Digamos, yo tengo una hija de 15 años a la que en realidad todo este tema del calentamiento global y el consumo excesivo de los recursos naturales del planeta la tiene muy angustiada. Y cuando hablo con sus amigas y cuando veo a los jóvenes universitarios, sí creo que este tema le impacta a esa generación de forma mucho más significativa que los que tenemos menos expectativa de vida. Digamos, una vez que tienes 20 años, pues te preguntarás si puedes tener o no hijos, si te alcanza el planeta para ello, digamos. Nosotros ya tenemos la vida, ya tuvimos una oportunidad y espero que como generación, estos adultos, podamos abrirle paso al futuro de los jóvenes. Y eso pasa por tomarnos en serio el marco normativo. Me parece que es fácil, relativamente sencillo aprobar un marco normativo con promesas hacia el futuro, de reducción de emisiones, de lo que nos comprometemos todos los días. Lo que es más difícil es que se cumplan y que alguien demande su cumplimiento. Y yo creo que ese es el gran acertijo hoy del cambio climático. Hay un tema de ejecución de las normas de las cuales carecemos en todos los países y México no es la excepción. Entonces, me gustaría contarles cómo está el marco normativo en México, por qué, como en otras partes del mundo, se está violando, digamos, y lo que creo que se tendría que hacer para que ese marco se respetara.
el tema de medio ambiente surge por primera vez, o sea, es en a fines de la década de los 80, principios de los 90, nos empezamos a dar cuenta que nuestros modelos de desarrollo consumen mucho más recursos naturales de los que hace viables al planeta, que era momento de ajustar nuestros modelos de desarrollo a los principios de sustentabilidad. No teníamos derechos las generaciones presentes a consumirnos los recursos de las generaciones futuras. O sea, cada generación tiene derecho a un número limitado de recursos porque si no, se come el derecho al futuro de los que vienen. Y esa conciencia empieza a surgir desde fines de la década de los 80. Para 1992 se firma ya la Declaración de Río, que es la primera declaración internacional suscrita por muchos países, cuyo objeto era proteger la integridad del sistema ambiental en el desarrollo mundial. O sea, era la primera vez que el concepto de sustentabilidad ya entraba a ser sociabilizado en la agenda internacional. Después ya vino el Protocolo de Kioto, que esta sí ya es en el año 2000, con el tema específico del cambio climático. Y lo que se trataba es de llegar a acuerdos que estabilizaran la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero curiosamente, establecían grandes principios, grandes deseos, pero no se comprometían a reducciones específicas. Después de que el calentamiento global siguió, hasta que aparece el Acuerdo de París 2015. Yo creo que el Acuerdo de París sí es un acuerdo mucho más serio, en términos, o sea, ya no es solamente como estas declaraciones principistas, sino ya hay mucha más carnita en términos de los compromisos que tienen que asumir cada uno de los países para reducir el CO2 y los gases de efecto invernadero. Y además provocan que cada país en sus legislaciones específicas tengan que establecer metas concretas, 25% de reducción de gases de efecto metas concretas de reducción de emisiones, metas concretas de energías limpias y metas graduales, digamos. Tenemos que ir avanzando progresivamente en reducción de estos contaminantes a la atmósfera. Curiosamente, cuando aprueban todo esto, México está pasando por un buen momento. Entonces, en México sí se logró establecer a nivel constitucional la transición energética centrada principalmente en el sector eléctrico. ¿Por qué el sector eléctrico? Como dice Carlos, ya puso ahí todas las fuentes de energía, pero es muy difícil imaginar que un país como el nuestro, con las carencias y pueda transformar su sistema de transporte, que todos tuviéramos un coche eléctrico. El tipo de subsidios que necesitarías del gobierno son fuertes, pero no así para tener un sistema eléctrico que utilice energías renovables. Esa era una gran ventana de oportunidad para México, porque a diferencia de Suecia, Dinamarca o España siquiera, aquí hay mucho sol, casi todo el año, aquí hay mucho aire, muchas partes o sea, México era perfecto y la tecnología es barata, o sea, es accesible, no es una tecnología imposible de importar o imposible de hacer. Y quedó plasmado en nuestra Constitución la ventana de oportunidad del sector eléctrico, digamos, pero sí quedó también establecida la ventana de la transición energética en términos generales. Ahorita les cuento cómo está el marco constitucional y legal. Y fue durante el sexenio pasado que México empezó a aprobar el marco normativo específico que se estaba produciendo en otras partes del mundo con respecto a medidas de mitigación específicas. Por ejemplo, se establecieron compromisos para reducir 31% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. La ley de transición energética dijo que tendríamos energías limpias, que 25% de la generación eléctrica en México para el 2018 tenía que ser a partir de energías limpias, 30% para el 2021, 35% para el 2024, y aunque nos sorprenda, y yo sí quiero darle aquí un reconocimiento muy específico a César Hernández, que fue el subsecretario de Energía Eléctrica, digamos, de
del sector eléctrico, de haber cumplido para el 2018, México cumplió sus metas, digamos. Lo ejecutaron bien. Hicieron unas subastas de largo plazo, hubo incentivos para que se vendiera bien la posibilidad de que México pudiera renovar, y el sector privado internacional y nacional le invirtió a este tipo de plantas, ¿no? A las eólicas y a las fotovoltaicas principalmente. Y lo logramos. Pero para el 2021 ya no lo vamos a lograr, y para el 2024 tampoco. Y eso tiene a muchas jóvenes preocupados. Y eso tiene que ver con una política energética que se ha impulsado desde esta administración para frenar la incorporación de energías renovables a la red de transmisión eléctrica. Y tiene que ver con el origen, con lo que hablaba Carlos hace un momento, con la intermitencia, de lo que se considera la intermitencia de las energías fotovoltaicas y eólicas. En pleno COVID, la Secretaría de Energía decidió echar marcha atrás a todo este proceso de incorporación a la red de energías renovables bajo la premisa de que eran intermitentes y no daban confianza. Ese es un pretexto. En realidad, tiene que ver con que cambiaron el modelo, obtienen en mente cambiar un modelo en donde lo que rige hoy al sector eléctrico es un mercado, en donde los participantes son privados y públicos, y ese mercado se articula en torno al mejor precio, digamos. Pueden proveer energía, o sea, la red de transmisión incorpora primero aquellos que ofrezcan energía más barata, y luego va cambiando así la prioridad hasta satisfacer la demanda. Sin embargo, en este proceso siempre salían ganando las energías renovables, las energías limpias, porque son mucho más baratas. Son mucho más, por decir un ejemplo, un 100 kilowatts o la medida de kilowatts que sea, para la CFE son $45, para una planta de energías renovables son 20. Entonces, abaratar el costo de la energía, y además es limpia, hace que sea muy competitivo el sector de energías renovables, pero no son las plantas que tiene la CFE. La CFE tiene más combustóleo, y ahí lo puso Carlos, digamos, hay más posibilidad de generar energía eléctrica desde la CFE con plantas hidroeléctricas, no, más que hidroeléctricas, ¿cómo se llaman? Las plantas, ¿cómo? Ciclo combinado. Termoeléctricas, las termoeléctricas, sí. Entonces, a partir de ahí, lo que ha venido, pues, es una violación al marco constitucional, y me gustaría explicar por qué, digamos. Lo primero que tenemos que entender es que en el centro de cualquier modelo de desarrollo económico necesariamente hay una política energética. Una política energética, es decir, una manera en que el Estado determina la generación, distribución y consumo de energía que mueve a la economía. Y el objetivo de esas políticas energéticas históricamente habría sido cumplir con dos objetivos: el desarrollo económico y el bienestar social. Sin embargo, desde la década de los 90, toda política energética en principio tendría que ser una política sustentable. Es un ejercicio por armonizar los esfuerzos de vincular el desarrollo económico a la sustentabilidad. Entonces, eso es aquí y en el mundo, digamos. Esta tensión entre un modelo de desarrollo basado en energías fósiles a transitarlas a un modelo de energías renovables. Esta es la tensión en la que nos estamos, pero eso ha quedado claro en el marco normativo de primer nivel, en el marco constitucional, en los tratados internacionales y en las leyes vigentes en México. Por un lado, en el 1999, México incorpora a su constitución el derecho a un medio ambiente sano, y también incorpora que la rectoría económica del Estado, por parte del Estado, tenía que cumplir con el principio de sustentabilidad. Y eso después, en la reforma energética del 2013, el poder reformador de la Constitución desdobló este principio de sustentabilidad y
y lo volvió y le estableció al Estado la necesidad de fomentar y promover a los sectores sociales y privados de la economía con la dimensión reguladora del Estado, todo este principio de sustentabilidad. Y expresamente dice la Constitución que toda la política energética o todos los procesos del sector energético, que es mucho más que el sector eléctrico, tienen que estar sujetos al principio de sustentabilidad. Después, el artículo 4 y 25 de la Constitución y las leyes reglamentarias establecieron metas específicas para el sector energético. Por ejemplo, el principio de sustentabilidad obliga a las autoridades de todos los niveles del Estado a impulsar políticas públicas y a desarrollar directrices que permitan alcanzar el correcto equilibrio entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente y los recursos nacionales. Toda política energética en México tiene que ser sustentable para poder ser constitucional. También se establecieron las bases para la obligación del Estado mexicano y de los particulares para incorporar en sus prácticas las mejores prácticas que permitieran disminución, así lo dice textualmente la Constitución, disminución de generación de gases de efecto invernadero, una baja generación de residuos y emisiones, una menor huella de carbono en todos los procesos relacionados con la materia de este decreto, que es la materia energética. Para poder lograr estos objetivos, la única manera de reducir la huella de carbón, de reducir las emisiones, etcétera, es incorporando las tecnologías que permiten la sustitución de energías fósiles por energías renovables. Y eso lo establece claramente el 17º transitorio de la Constitución, diciéndole que en materia de electricidad tenemos obligaciones de energías limpias y de reducción de contaminantes que deberán definir las leyes. Muy práctica, muy rápido se aprobó el marco normativo, además de suscribir el Acuerdo de París, y que nos obliga a tener contribuciones determinadas a nivel nacional, progresivas y ambiciosas. Contribuciones entiende eso que México reduce de emisiones. Esas son tus contribuciones a la comunidad internacional. El Acuerdo de París no las da. Al mismo tiempo se estableció un conjunto de leyes que va desde la ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, la ley general del cambio climático. Todas ellas establecieron muchas cosas, pero lo que me importa resaltar ahorita son metas. Por ejemplo, el artículo tercero transitorio de la ley de transición energética dice que la Secretaría de Energía fijará como meta la participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el 2018, del 30% para el 21 y del 35% para el 24. Lo mismo establece la Ley General del Cambio Climático con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Todo este marco constitucional y legal obliga al Estado mexicano a llevar claramente un proceso de transición energética como la única manera de promover el desarrollo sustentable en el país. Se necesita que nuestra política energética, como define sustentabilidad la ONU, satisfaga las necesidades del presente sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Así, este es el marco normativo. A partir del COVID y de algunos actos anteriores, esta estructura normativa que estaba funcionando bien y que se estaba ejecutando quedó suspendida. No vamos a cumplir con las emisiones, reducción de emisiones, y no vamos a cumplir con la reducción, con las metas de energías limpias en el sector eléctrico. Y ello, pues en mi opinión, viola muchas cosas, pero sobre todo me parece que viola el derecho al futuro de nuestros jóvenes. El derecho al medio ambiente tiene muchas facetas. Tiene una parte objetiva, otra parte subjetiva, el principio de progresividad, pero hay uno que es muy importante, que es el principio intergeneracional, que quiere decir
que nosotros los adultos tenemos que garantizar que los que siguen tengan futuro, digamos. Y ese principio intergeneracional se tiene que hacer efectivo. No hay forma de que nuestros hijos y nuestros jóvenes puedan soñar en el futuro y proyectar la vida con la libertad y no libertad y restricciones que tuvimos nosotros cuando tienen encima la losa del calentamiento global y que falte agua, desastres ambientales, falta de comida. Y lo más triste es que todos estos fenómenos dejan más rápido fuera a los que menos tienen. Entonces, no solamente es una política energética equivocada, sino regresiva en términos socioeconómicos. Y por eso tiene que cambiar. Y por eso tenemos que convencer a las autoridades que requerimos una política energética sustentable y que no estamos ni en México ni en el mundo en una posición de caminar hacia atrás. Tenemos que tener la fuerza y la determinación para unirnos al concierto internacional y aportar nuestra reducción de emisiones para que sea viable el planeta y para que sea viable nuestro país. Y espero, la verdad es que esto no va a pasar si los jóvenes no defienden su derecho a futuro. Y espero inspirar a los jóvenes y que puedan imaginar que esta es una de las razones por las que votarían por un partido o por otro, o por las que se montarían una ONG, o presentarían recursos judiciales, o intentarían frenar el calentamiento global y el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy haciendo aquí algunas anotaciones que un poquito más adelante podríamos estar compartiendo en las reflexiones. Parte de lo que usted comenta y que nos hace reflexionar también o ponernos a pensar, creo que también el sector energético, por cómo se está planteando ahora con estas modificaciones y con estos planteamientos contrarios a lo que se venía estado trabajando desde años atrás y lo que se está haciendo a nivel mundial en lo que tiene que ver con las energías limpias, es que no se está tomando en cuenta la parte ambiental, la parte de la salud, que en nuestro país, pues inclusive lo tenemos separado en sectores diferentes. El tema energético se maneja en una institución y el tema de medio ambiente y salud se maneja en otro, y esa es la parte que probablemente pudiera ser una de las múltiples causas que nos están desafortunadamente poniendo en esa situación que va contrario a lo que se está dando definitivamente en otros escenarios, en otros países, y que bueno, también en la escena internacional pues nos deja eventualmente pues mal, ¿no? ante lo que se ha comprometido nuestro país a realizar. Me gustaría regresar con el doctor Carlos para poder adentrarnos a este comentario que hacía antes. Estamos en México listos tecnológicamente, tenemos la capacidad tal vez en la academia, en la investigación, para poder ofrecer esta tecnología, estas variables que le permitan a México hacerle frente a estos compromisos. Seguro que sí. Tenemos los recursos naturales, tenemos el sol, el viento, tenemos la geotermia inclusive, tenemos la tecnología y el capital. O sea, la mayor parte de la inversión eólica en México es el sector privado trabajando con el sector social, con en particular ejidos y comunidades en Oaxaca y en otros estados, proveyendo energía eólica. La geotermia está allá y tenemos la ciencia y los paneles, si bien estamos conectados con el resto del mundo, además de que México tiene su propia capacidad de producirlos y colocarlos, también es parte del flujo de comercio internacional. Y desde una casa, una escuela, hasta parques solares que puedan abastecer toda una región, estamos ahí. Capital, tecnología, conocimiento. Y obviamente hay que invertir. Es decir, seguramente muchos de las y los cibernautas ya
o están pensando en poner negocios, o ya conocen a alguien que sabe hacer la reparación, la instalación. Tenemos el capital humano y se puede lograr. Inclusive tenemos el marco normativo y ese es parte del asunto. La forma en la cual se puede conectar todas estas energías renovables para la provisión directa a CFE o para la provisión directa a las empresas privadas que decidan que quieren comprar directamente, lo pueden hacer. Y también en las propias casas que lo pueden instalar. Existe esa tecnología a todas las escalas y todo puede ser adoptado. Además, es competitiva. Se hace a un costo menor que con las energías fósiles. Yo agregaría que lo que necesitaríamos es que la autoridad no viole la ley, digamos, ¿no? Porque el sistema estaba funcionando bastante bien. Entonces, nada más es como volver a la legalidad en el sistema eléctrico y creo que solita estaba encaminada la transición, pero eso significa que dejen de frenarla y frenarla es inconstitucional. Sí, pues la verdad es que los escenarios que se visualizan ante las condiciones que observamos en esta pues, contraposición a lo que pues, las energías demandan y pues, la misma sociedad nos vemos con esa problemática día a día. Tenemos condiciones ya en algunos sitios, ciudades importantes de nuestro país que, pues bueno, las contingencias a las que nos enfrentamos cuando pues no se puede ni siquiera salir a la calle por las condiciones que el mismo aire presenta por precisamente este uso de los combustibles fósiles y que bueno, el hecho de que se continúe en este camino, pues definitivamente pues nos hace visualizar cuáles pueden ser las consecuencias, ya ni siquiera a un mediano plazo, sino a un plazo muy cercano, muy corto. Me gustaría preguntarle a ambos, ¿qué le sugieren a la generación que viene a razón de que finalmente serán quienes tendrán que enfrentar estos temas de manera frontal, de manera inmediata, a razón de que el tema no se puede posponer? Es un tema por demás importante, que si no se le da esa seriedad y si no se toma el tema con esa responsabilidad, pues las consecuencias serán sumamente catastróficas seguramente para nuestras regiones. El cambio climático, ahí está, tenemos las normas, tenemos las leyes en México, no sé si suficientes, o a lo mejor les hacen falta algunas actualizaciones en algunos ámbitos, pero ¿qué le recomendarían a la generación que viene, que se va a enfrentar con esta difícil problemática del calentamiento global y desde luego de la migración a estas energías limpias y que nos permitan tener, pues desde luego, condiciones de salud, mejores condiciones de salud y desde luego de un cambio climático que no llegue a esos 2 grados a los cuales los especialistas han dicho que sería catastrófico? No sé, doctor, si quisiera primero tomar la palabra. Carlos, doctor Carlos. Sí, yo creo que arrancaría con información. Es decir, ¿cuál es la calidad de aire en el lugar donde vivo? Y dado que hay cibernautas por todo el país, bueno, averiguar. Quienes están viviendo en Hidalgo, quienes están viviendo en Guerrero, saben que buena parte de sus problemas de calidad de aire vienen de las termoeléctricas, que en vez de estar usando los combustibles más limpios, inclusive podrían decir gas natural se podría estar utilizando, están utilizando combustible. Entonces, informarse sobre la calidad de aire en su sitio. Y por otro lado, impulsar a todas las escalas. Si el problema es a todas las escalas, la solución también puede ser a todas las escalas. ¿Qué está haciendo mi universidad? ¿Tiene paneles solares o no? ¿Qué está haciendo la empresa donde estoy trabajando? ¿Ya cuánto de su provisión de energía eléctrica viene de fuentes renovables? Y también a nivel estado, ¿qué es lo que está haciendo el nodo regional? ¿De dónde viene la matriz energética que abastece a mi estado? ¿Y cómo puedo influir? ¿Cómo se puede influir para que esta cambie? Y también a nivel nacional. Es decir, queremos alcanzar las metas y las queremos alcanzar en transporte y en energía eléctrica y poner eso muy claro. Entonces, el problema es a todas las escalas, la solución la tienen ustedes en todas las escalas.
Yo, la verdad, completamente de acuerdo con Carlos. O sea, lo peor que podemos hacer es la pasividad, esperar que alguien más lo resuelva. Yo creo que hay muchas opciones de consumo, desde apagar la luz, digamos, o sea, desde tener la conciencia de cuánta luz utilizamos, hasta exigir cumplimiento, tomar las opciones, fijarnos en usar lo menos que podamos en transporte, y yo sí creo que tiene que convertirse en un tema de demanda social que tenga consecuencias en la elección de tus autoridades, en las políticas que quieres ver en tu municipio, en tu gobierno local, en tu gobierno federal. Esto, a diferencia de otras partes del mundo, en México todavía no tiene toda la fuerza que debería tener el movimiento activista de jóvenes en relación a todos los temas medioambientales. No nada más es el tema de cambio climático. Hay mucho que pensar con respecto a nuestros mantos acuíferos, a nuestros bosques, al cuidado de nuestros mares, y todo eso, ese cuidado que tenemos que tener hoy más que nunca de nuestros recursos naturales, eso es ese es el futuro de la siguiente generación. Y uno muy importante, sí me parece, es reducir las emisiones de CO2 y impulsar la transición energética global en todos los sectores y en el sector eléctrico en particular. Pero creo que lo peor que podemos hacer los ciudadanos es esperar a que alguien más lo resuelva. Tenemos que organizarnos y exigirlo. Si no, no va a pasar. O sea, como es un tema que se puede diluir, que podemos pensar que hoy no va a pasar nada. Pero hace poco hubo un ciclón en Tulum, que pudo, en Quintana Roo, que pudo haber sido muy grave. De casualidad redujo. Y eso está asociado al calentamiento global. Y hay sequía en Chihuahua, y eso está asociado al calentamiento global. Y hay unos bosques incendiados en California, y eso está asociado a cómo estamos comportándonos los seres humanos en el planeta con relación a nuestros recursos naturales, nuestra atmósfera, nuestro aire, etcétera, etcétera. Yo sí esperaría que en México se activara un movimiento social más fuerte, digamos, si no nos ha ayudado el verde ecologista, porque no tienen nada de ecologista, digamos, o sea, sí necesitamos una opción política que nos aglutine a los que pensamos que esto es el futuro del país, que sin esto no hay futuro. Hay muchos problemas en el país, pero sin esto no va a haber futuro, que eso es lo que es preocupante, y no tenemos que dejar de escuchar el tic-tac del reloj. O frenamos ahorita o la siguiente década va a estar muy complicada. Sí, sin duda es un tema por demás importante, el tema de energía, ¿no? Y el tema y su relación y su transversalidad en múltiples temas como el medio ambiente, como la salud, inclusive como la misma economía. Se habla que muchas veces solamente se discuten estos temas desde la óptica económica, y se pierden de vista los temas de salud, de sociedad, de bienestar, desde luego de medio ambiente. Yo quisiera preguntarles un último tema antes de poder leer aquí algunas preguntas que han estado haciendo quienes nos están siguiendo. En México, aterrizando a nuestro país, en los últimos años ha habido una disminución muy importante en temas de recursos hacia el sector precisamente ambiental. ¿Esto tendrá un impacto en el tema que estamos discutiendo? ¿Se puede esta generación buscar otro tipo de alternativas para que estos escenarios que se visualizan a un plazo inmediato y a mediano plazo, para poder enfrentar un tema tan delicado como es el calentamiento global y las energías renovables, con estos presupuestos que realmente le apuestan muy poco al sector de medio ambiente? Pero en buena parte, Miguel, realmente no hace falta, no tenemos que gastar dinero para traer las energías renovables. Las energías renovables son las más baratas de las opciones. Simplemente se tienen que cambiar las reglas. Por ejemplo, en el abasto eléctrico, que primero vayan las más baratas, y la más barata es la solar y el viento.
porque si está soplando el viento, el costo de 1 kilowatt hora que está saliendo de ahí no es nada, era solamente el capital. Ya que está construido el reguilete, esa es la energía más barata. Ya que está puesto el panel solar, cuando pega el sol de mediodía, esa energía eléctrica es la más barata. Entonces, lo único que hay que pedir es racionalidad económica en cómo vienen. Que primero vayan las energías limpias y ya después de que lleguen las fósiles si no alcanzan, y que vayan creciendo. La cuarta subasta eléctrica que se detuvo era una forma en la cual la provisión de electricidad iba a venir de nuevas energías limpias hechas con capital privado, nacional e internacional, para abastecer. Ese tipo de opciones son las más baratas. Claro, siempre queremos un presupuesto mayor. Queremos un presupuesto mayor para ayudar a que la transición energética ocurra más rápidamente, invirtiendo en la capacidad de las y los jóvenes para conocer sobre estas tecnologías. Pero en buena parte ya la racionalidad económica es comenzar con energías limpias. Y aquí me gustaría pedirle a la gente que empiece a escribir o que nos haga llegar, ya que están ustedes en diferentes regiones, averigüen cuál es la generación, la planta generadora eléctrica más cercana a donde ustedes viven y qué tecnología utiliza. Entonces vamos a ver si empezamos a mapear a través de ustedes todas esas opciones energéticas. Y ya que están, ¿cómo puede ir transitando? ¿Cómo puede convertirse? ¿Cuál es la energía renovable disponible en su región que podría crecer y expandirse? ¿Y quién tiene que decidir sobre ello? Yo quisiera decir que yo coincido, me encanta la propuesta de Carlos. Averigüemos en nuestro ámbito local cuál es la energía que cuando prendemos el switch, ¿qué estamos consumiendo? Combustóleo, estamos consumiendo carbono, estamos combustiendo aire, o sea, tendríamos que preguntarnos eso, porque yo creo que esa es nuestra responsabilidad. O sea, cada vez que prendemos el switch, si estamos afectando o no afectando a la transición energética, a la posibilidad de que el país tenga futuro. La segunda cosa que diría es que también que las reglas del mercado mayorista son las que dice Carlos. O sea, tienes que meter primero a la energía más barata porque quieres lograr dos cosas, que sea limpia, pero al mismo tiempo quieres que la energía eléctrica sea accesible. Y para ser accesible tiene que ser barata. Y nos conviene reducir la cantidad de subsidios, digamos, porque esos subsidios se pueden ir a otras cosas que no se pueden subsidiar. Por ejemplo, el sector salud. Ojalá el subsidio que le diéramos al sector energético se lo diéramos al sector salud y que el sector energético funcione con las energías más baratas. Pero eso ya quedó de cabeza en este momento por la política energética de esta administración y tenemos y esperemos que las propias autoridades la puedan volver a poner al derecho, digamos. O sea, yo creo que tienen una ventana de oportunidad para arrepentirse, digamos. Este camino no nos va a llevar a un buen puerto y sobre todo va a tener enormes costos hacia adelante para la gente más pobre, digamos, para la gente más excluida. Porque, o sea, cuando viene el ciclón y cuando viene la falta de agua y cuando viene, pues se produce principalmente, como dijo Carlos en su presentación, en las regiones más pobres, en las partes de un estado más vulnerables, donde están justamente las personas que menos se pueden defender frente a esas situaciones, digamos, que más a la intemperie quedan frente al ciclón, frente a la sequía, frente a no sé qué. Ojalá esto no quede como en un discurso como abstracto, esotérico, el clima, el calentamiento, siempre puede sonar que no tiene un nivel de concreción específico que podamos ver, pero está teniendo unas repercusiones enormes, enormes, digamos. Entonces, ojalá podamos observarlas, digamos. Sequías, inundaciones, temas de salud, o sea, si ponemos el ojo, y creo que la presentación de Carlos lo hace muy bien en alguna parte, ahí están las consecuencias. Nada más que no lo llamamos cambio climático, pero ahí están las consecuencias. Pues muchísimas gracias, doctora Ana Laura, doctor Carlos. Tenemos algunas preguntas que nos han estado realizando, quienes nos siguen. Y antes de entrar a ellas, nada más quisiera compartirles algunas palabras del doctor Mario Molina, ahora sí que en el recuerdo, después de esta terrible noticia del día de ayer, que decía: los científicos pueden plantear los problemas que afectan al medio ambiente,
pero su solución es responsabilidad de toda la sociedad. Y es un poquito de lo que ustedes han estado mencionando, que hay que participar, esta generación tiene que participar, se tiene que involucrar, tiene que señalar lo que no está bien, tiene que también hacer los esfuerzos desde la academia para plantear nuevas opciones, nuevas tecnologías, para ser innovadores, para ser vanguardistas. Yo creo que este maravilloso país lo merece. Hay algunas preguntas que nos hacen. Bueno, de entrada los invitan a ambos, al tecnológico, al campus de León, del tecnológico de Monterrey, a la doctora, para ver si puede compartir algún correo electrónico y le puedan hacer alguna invitación. También al doctor Carlos, también aquí a la doctora. Cuando una ley viola derechos en comunidades y disrumpe, ¿qué visión integramos? Producción de energía o sustentabilidad ambiental local en las mismas comunidades. Esa es una pregunta. También dice, la información nos debe dar el poder de emitir las soluciones locales. Algunas páginas web útiles de medición de huella de carbono. Bueno, esta es una aportación. También está José Alfredo Jiménez, dice: soy abogado del sector hidrocarburos con maestría en Derecho Energético y Ambiental. Estoy consciente que la política pública energética actual y empeñado este gobierno federal en ir de forma contraria a lo que bien ya ha comentado la doctora. También es un comentario. Aquí también Salvador Reyes dice: yo pienso que debemos seguir penetrando a los institutos políticos con la agenda ambiental hasta que en cada espacio político haya personas preparadas en gestión ambiental. También Juan Carlos Villegas menciona las baterías, dice costo social, tener viento en zonas que las expropian, no creo que sea una forma muy barata por el costo social. Este es un comentario que hace Juan Carlos Villegas. También dice que mucha de la problemática también se debe a los niveles bajos de conocimiento de parte de la sociedad en el tema de energéticos. Y hablan también, bueno, son comentarios, muchos saludos, felicitaciones a los doctores por la participación y los conocimientos compartidos. Y en fin, doctora, Miguel. ante la... Sí. Sí, pues también Sí, doctor. algunas de las preguntas. Y entonces, bueno, primero, muchos saludos a Querétaro. Y la idea sería empezar a ver de los diferentes lugares también qué otras soluciones tienen. Por ejemplo, dos señales importantes que tiene México. Tiene un impuesto al carbono, es decir, los combustibles fósiles ya pagan algo por eso. Que crezca el impuesto al carbono es una muy buena idea porque le genera recursos al país y puede ser utilizado para gasto público en general. Entonces, reforzar el impuesto al carbono que tiene México. México también tiene un mercado de carbono, está construyendo un mercado de emisiones de carbono que estaría en un periodo de prueba. Entonces, ponerle el ojo y ver cómo va a entrar el sector eléctrico en ese mercado de carbono es una de las mejores cosas que puede hacer Semarnat ahora. Entonces tenemos Secretaría de Hacienda progresiva ambientalmente, tenemos Semarnat que está creando nuevos instrumentos. Entonces existen espacios donde esto puede cambiar. Si se invierte, por ejemplo, en que haya conexión entre las zonas que producen energía eólica en Oaxaca y que la pueden traer hacia los centros industriales del país, también es una buena idea que se transmita la electricidad de un lado al otro. Entonces, hay señales de avance, tenemos que hacer que ocurran en todos los lados y que pueda haber acceso, que las empresas que decidieron apostar por energías renovables puedan tener acceso a contratarlas directamente o que les sean servidas, que les lleguen energías renovables. Lo que decían de energía eólica, los acuerdos entre comunidades y empresas privadas nunca son fáciles, pero si en México no se coinvierte con el sector social, la pobreza en estas regiones nunca va a levantar. ¿Cómo es un buen acuerdo? Pues un acuerdo perfectamente informado, con consenso, pleno conocimiento, información compartida, acuerdos claros, y a partir de ahí se genera riqueza para todo el mundo. Entonces, creo que hay que revisar caso por caso. Cuando hay conflicto por una hidroeléctrica, claro, hay que resolverlo, aunque la hidroeléctrica sea renovable. Siempre tenemos que tener el diálogo con las comunidades, con el sector empresarial, para que los acuerdos que hayan sean justos y sean productivos.
Y quizás se tendría que regular alguno de los contenidos de esos acuerdos para que no sean tan abiertos, digamos, ¿no? O sea, que puedes establecer unos parámetros de justicia objetivos, digamos, ¿no? Pero yo coincido contigo, o sea, y además creo que la agenda ecologista, la agenda tiene que tener un componente local súper fuerte. Tiene que estar arraigado a tu territorio, a tu tierra, a tus recursos. No es un discurso nacional, es un discurso inductivo que va construyendo grandes voces, pero de abajo hacia arriba, ¿no? Y que eso pasa por entender especificidades de las regiones y de las restricciones y de las ventanas de oportunidad o de las ventajas comparativas de cada una de esas regiones. Pero lo más importante, creo, es que la agenda ecológica nos importe, así como nos importa la agenda anticorrupción, nos importa la agenda de seguridad, nos importa la agenda de género. Creo que ha llegado el momento, por cómo está el fenómeno en México y en el mundo, de que la agenda ecologista ocupe un lugar más importante, de que en términos de fuerza política y de interés de la ciudadanía, del que hasta hoy ha ocupado, digamos, ¿no? Sería increíble una marcha ecologista como la que vemos del mundo feminista, que a mí me emociona muchísimo, digamos, pero creo que el mundo de los recursos naturales y de la posibilidad de tener un futuro y de tener una sociedad cada vez más incluyente pasa, porque eso cuente y eso se mida y eso se observe y se litigue y se defienda, digamos, ¿no? Así es, doctora. Pues muchísimas gracias a los dos. Tenemos ahí varias preguntas que se siguen realizando. Sin embargo, creo estamos justos en el tiempo que se determinó para este conversatorio. Yo, de las cosas que podría rescatar de lo que tanto el doctor Carlos como la doctora Ana Laura nos compartieron es que, bueno, México es un país que cuenta tanto con los recursos naturales como con la academia, como con la especialización para poder hacerle frente a este importante tema de las energías limpias, de cumplir con los compromisos que tiene nuestro país a nivel internacional. Y bueno, más allá de un compromiso a nivel internacional, yo creo que es un compromiso con nosotros mismos de poder cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestros recursos naturales, al mismo tiempo la doctora pues nos hizo una explicación desde los finales de los 80s, cómo ha venido toda esta experiencia en nuestro país y todo este antecedente en temas de medio ambiente que se ha ido especializando, y hoy por hoy tenemos la normatividad y tenemos la legislación suficiente para poder atender estos compromisos, hacerlo de la manera adecuada y conforme no la tendencia, sino por la necesidad de no llegar a estos 2 grados que serían catastróficos para nuestro planeta. También hemos abordado el tema de lo que ha estado pasando en la actual administración, que bueno, la política que se tiene es contraria a lo que se venía estado realizando, y bueno, que al mismo tiempo hay esperanza, tenemos que participar, esta generación, tenemos que observar, tenemos que formar parte de esta transición hacia mejores metodologías, hacia mejores formas de poder convivir. También el tema de la pandemia nos ha traído una gran enseñanza dentro de todo lo malo que ha pasado, de que hay que aprender a convivir de una mejor manera con el medio ambiente y, bueno, ser responsables de lo que hacemos en nuestro día a día, porque sin eso, pues como sociedad, pues también no lograremos ese objetivo común que es el bienestar y ese medio ambiente sano que nuestra Constitución señala. Yo no tengo más que agregar, más que agradecer a Quibernus la invitación, desde luego, a este conversatorio, y le cedería la palabra a Jorge Díaz para la clausura. Muchas gracias, Miguel. El tema de la sustentabilidad es uno de los principales ejes en los que trabajan decenas, si no es que un par de cientos de cibernautas a lo largo y ancho del país. Tan es así que una de las 4 redes nacionales especializadas es una red nacional en materia de sustentabilidad. Asimismo, hay
círculos de impulso en las 32 entidades federativas, en donde líderes desde lo local están trabajando en el tema, y estoy seguro que este conversatorio les ha sido de muchísima utilidad, les ha abierto nuevos caminos, nuevos argumentos para seguir impulsando esta transición a la que México debe regresar lo más pronto que se pueda. Doctora Ana Laura Magaloni, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor Carlos Muñoz, muchas gracias. Miguel Nadal, gracias por una espléndida moderación de esta mesa. A nombre de Grupo Salinas y de Equivernos, buenas noches y esperamos verlos pronto en alguna otra actividad de Equivernos. Gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.